Hola, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Pues al parecer sigue fallando la cámara de esta computadora, entonces no puedo aparecer allí en la imagen. Creo que la ventaja es que el archivo se vuelve mucho menos pesado y es más fácil que ustedes puedan eh, descargarlo y verlo. Entonces, pues bueno, vamos a seguir así. Eh, en esta ocasión vamos a platicar del texto de Dan Sperber, Etnografía interpretativa y antropología teórica. Este trabajo de Sperber nos va a permitir cerrar la primera unidad, el primer módulo de este curso de nuevas corrientes en antropología, que estuvo dedicado a las reflexiones epistemológicas. Y pues es un texto que me parece engarza muy bien con lo que habíamos comentado antes, particularmente con el trabajo inmediato anterior que revisamos, que fue el de Richard Schwider, puesto que también a partir de una dicotomía, Sperber nos permite ver y sobre todo nos ayuda a puntualizar algunas concepciones que de pronto usamos de manera muy nebulosa y que es importante tener claro respecto a la antropología como ciencia y las disciplinas de las que está compuesta la etnografía y la antropología como disciplinas con características particulares. Este ejercicio nos permite sobre todo identificar elementos que serán útiles en términos metodológicos, siempre preguntándonos qué tipo de conocimiento antropológico queremos producir. Y bueno, para no alargarnos mucho, vamos a ir de manera muy puntual a revisar el trabajo que Dan Sperber, en esta foto más joven que en la actualidad, actualmente debe de tener 78 años, 79, nació en 1942, es un antropólogo, es un etnólogo francés, antropólogo formado también bajo la influencia del estructuralismo levi-straussiano. Algunos lo consideran más que un postestructuralista, como será el caso de otros autores que veremos posteriormente, como un neoestructuralista, puesto que su trabajo, desde el punto de vista de algunos eh, teóricos de la antropología, como Buxó, el trabajo de Sperber es un trabajo que lleva las propuestas del estructuralismo más allá de los límites del trabajo de Levi-Strauss. Es decir, eh, extiende las líneas de análisis trazadas por Levi-Strauss y identifica las limitaciones que tuvo la propuesta estructuralista y a partir de algo que podríamos identificar como un ejercicio transdisciplinario, Sperber se, se, embarca en una aventura de exploración de disciplinas vinculadas a las neurociencias, eh, a la a las ciencias cognitivas con un enfoque que involucra también aspectos biológicos, ecológicos y psicológicos. Y entonces esto hace que el trabajo de Sperber pues tenga una particularidad muy importante. Sperber es muy crítico de la antropología que se produjo, que se estaba produciendo, ¿no?, en la segunda mitad del siglo XX, y a partir de esa crítica él hace una propuesta por una vía que resulta muy sugerente, aunque ha sido poco transitada por las dificultades que implica en términos de movernos de nuestras zonas de confort disciplinario para explorar estas otras ciencias, ¿no? Bueno, entonces vamos al texto que nos ocupa, el texto de etnografía interpretativa y antropología teórica. Simplemente les doy un contexto de esta publicación. Este trabajo, el que ustedes leyeron, pues forma parte de del número 1 de la revista de Alteridades de la Universidad Autónoma Metropolitana, el primer número que estuvo dedicado a el debate epistemológico, y
En ese dossier pues se retoma un trabajo de Sperber, que es este, que vamos a discutir, que está incluido en su libro Explaining Culture, que en ese momento no estaba traducido, ahora ya está traducido al español, Explicar la cultura, y pues se incluye para la reflexión epistemológica. El trabajo más importante, el más conocido, pues de Dan Sperber, más referido, pues es el simbolismo en general, un trabajo que marcó una pauta, una crítica y una pauta para una forma distinta de aproximarse a la antropología, y por supuesto de ahí derivó Explaining Culture y luego la teoría de la relevancia, ¿no? Que tiene que ver, sobre todo, como lo pudieron ver a lo largo de este trabajo, con una preocupación por una antropología de las representaciones. Bueno, este trabajo de Sperber abre con una pregunta sobre el carácter científico de la antropología. Sperber nos empieza a cuestionar si las ciencias sociales son ciencias, y nos dice que esta preocupación es una preocupación que ha estado presente en distintos momentos del devenir de la disciplina antropológica y ha sido, digamos, resuelta o respondida de manera distinta por diversos autores. Empieza, digamos, haciendo referencia a Radcliffe Brown, que para mediados del siglo XX, pues era un referente muy importante, dice Sperber. Básicamente, lo que Radcliffe Brown dijera se tomaba como canon de la disciplina, y en ese sentido, pues en ese momento, Brown señalaba que la antropología podía ser una ciencia natural de la sociedad, si, digamos, incorporaba algunos elementos, o si, ahora sí que cuidaba algunos aspectos en los que flaqueaba, ¿no? Si se encaminaba a elaborar explicaciones y concentraba, digamos, sus procedimientos en elementos de análisis objetivo. Sin embargo, a esta postura de Radcliffe Brown de que la antropología, si no era una ciencia, sí debía de serlo y podía llegar a serlo a partir de pulirse un poco, digamos, podía convertirse en esta ciencia natural de la sociedad. Recordemos también que Radcliffe Brown, como un estructural funcionalista inglés, había, digamos, retomado gran parte de su método del funcionalismo sociológico francés, y consideraba que la antropología era una rama de la sociología, en ese sentido era una ciencia social encargada de los pueblos primitivos. Entonces, Radcliffe Brown en un primer momento definía la antropología como la sociología de los pueblos primitivos. Bueno, en ese sentido, digamos, consideraba que podía seguir estrategias como las que había seguido la sociología, digamos, durkheimiana, la sociología francesa, de pensar a los hechos sociales como cosas, en el sentido de volverlas, en términos positivos, objetos de análisis científico. Bueno, esto era como un consenso, digamos, para muchos autores. Sin embargo, había quienes, como Sir Edward Evans Pritchard, bueno, cuestionaban a esta postura de Radcliffe Brown. Evans Pritchard es interesante porque es un antropólogo británico también, es un antropólogo que en un primer momento tuvo una influencia muy importante de Malinowski, y digamos, sobre todo su apuesta por una etnografía funcionalista, pero después se encuentra con Radcliffe Brown en Oxford, e incluso se queda, digamos, con la cátedra de antropología a cargo del Departamento de Antropología en Oxford, Evans Pritchard, y a pesar de coincidir en muchos aspectos con Radcliffe Brown, que incluso fue quien hizo, digamos, el prólogo de uno de los libros más importantes de antropología política, que es Los sistemas políticos africanos, en el que coordinó Evans Pritchard junto con Meyer Forters. El prólogo lo hizo Radcliffe Brown, es decir, eran parte del mismo grupo de trabajo, donde Radcliffe Brown era como una autoridad. Sin embargo, Evans Pritchard difiere de la visión de Radcliffe Brown y señala que
Para él, la antropología debe de pensarse como una humanidad, debe de vincularse a las humanidades, puesto que lo que produce no son explicaciones, sino interpretaciones. Entonces, esta discusión de que produce interpretaciones, pues, como vamos a ver más adelante cuando Sperber retoma ejemplos de Evans Pritchard, tiene que ver con la forma en que Evans Pritchard concibió el trabajo de campo etnográfico, que está vinculada, como les decía antes, a las enseñanzas de la escuela malinowskiana, del trabajo de campo, en términos de una experiencia cercana, constante con el otro, buscando conocer, ver las cosas desde el punto de vista de los nativos, poniéndose en los pies del otro, que era lo que señalaba eh, eh, Malinowski. Entonces, en ese sentido, Evans Pritchard consideraba que poniéndote desde el punto de vista del otro, poniéndote en los zapatos del otro, pues lo que alcanzas a hacer es a interpretar su forma de vida más allá de antes que explicarla, ¿no? Bueno, perdón si me tomo mucho tiempo en explicar, en contextualizar estos autores, para algunos de ustedes serán muy familiares, ya los habrán leído mucho, para otros no, por eso me tomo el tiempo de contextualizarlos un poco. Bueno, entonces, dice Sperber, bueno, ante estas dos grandes posturas marcadas por estos autores, por supuesto en la tradición europea antropológica, que era la que discutía estas cosas en ese momento, sobre la visión de la antropología como ciencia y la antropología como humanidad, surge una especie de respuesta que busca encontrar una alternativa a esta, digamos, polémica discusión a partir del trabajo de Clifford Geertz en la escuela norteamericana. Clifford Geertz, que es un filósofo de formación que después estudia antropología bajo la dirección de Clyde Klujon en la escuela norteamericana, que se forma, digamos, en una tradición que tiene, digamos, su genealogía en el romanticismo filosófico y también antropológico, en el romanticismo de Dilthey, de Max Weber, también de otros pensadores, incluso como Talcott Parsons, y de digamos, la tradición culturalista norteamericana. Bueno, pues Geertz escribe un libro muy famoso que se llama La interpretación de la cultura, de las culturas, perdón, que lanza ahí una propuesta muy contundente cuando señala la importancia de definir la antropología en función de lo que estudia y de quienes la practican. Y entonces lo primero que hace Geertz es señalar la necesidad de eh, definir la cultura, que es el tema de la antropología, a su justa dimensión, dice Geertz, y él entiende que la cultura debe de ser entendida, y esto lo retoma de Max Weber, como una urdidumbre de significados, es decir, como una telaraña de significaciones, un texto integrado por múltiples significados. En ese sentido, es una definición simbolista, en el sentido semiológico del término, simbolista de la antropología, y Geertz considera que cuando la antropología se define así, hay que vincularla a qué hacen los antropólogos. Y entonces Geertz dice, los antropólogos hacen etnografía, los antropólogos son etnógrafos, y entonces, ¿qué es la etnografía? Es la descripción de la cultura. ¿Qué es la cultura? Una urdidumbre de significados. En este digamos, camino argumentativo de Geertz establece entonces que deberíamos de pensar que la antropología, como una ciencia que estudia los significados que están dados en las culturas, en la acción pública de los actores sociales que se encuentran en lo dicho, las culturas pensadas como textos que deben de desentramarse. Geertz piensa que el ejercicio antropológico, la ciencia antropológica, es una ciencia porque construye un conjunto de conocimientos sistemáticos
que tiene, en este caso, un rasgo característico y particular. Es una ciencia hermenéutica, es decir, es una ciencia interpretativa. Sí, una ciencia, pero una ciencia de un tipo particular, una ciencia interpretativa. Hermenéutica. ¿Qué quiere decir esto? Que es una ciencia que procede a partir de algo que Geertz llama una descripción densa. Es decir, lo que va haciendo es una especie de traducción de la cultura pensada como un texto. Geertz todavía lo dice más claro, es como traducir un manuscrito extranjero, es decir, estás leyendo algo de lo que entiendes algunas cosas, pero que al avanzar en la comprensión y en los vínculos entre los hilos que tejen ese texto, entre las, digamos, pues sí, los significados entretejidos en un texto, lo que hace es, cuando haces una descripción densa, es desenmarañar esa urdidumbre, desenmarañar ese texto, deshilar o de construir un texto a la manera de un manuscrito extranjero, es decir, escrito en una lengua extranjera. Es decir, a partir de lo que vas sabiendo, vas vinculando, ¿no? Relacionando un significado con el otro y hasta que logres su traducción. ¿Y qué es traducir? Comprender. Comprender qué es lo que dice ese texto. Entonces, este ejercicio de descripción densa que propone Geertz va a ser entendido como el proceder de una ciencia que es una ciencia de tipo hermenéutico, es decir, interpretativo. Y esta ciencia de tipo hermenéutico interpretativa no es otra que la ciencia de la cultura, que sería la antropología. Esta propuesta de Geertz lo que promovió fue una unificación de elementos que en un momento anterior estaban claramente identificados. Se pensaba en términos muy clásicos, en términos de, digamos, de la tradición europea antropológica, que la antropología tenía que cumplir distintos pasos. El primero era el ejercicio etnográfico, que estaba destinado a la descripción de aquello que queríamos analizar. El segundo era el momento etnológico, que estaba etnológico, antropológico social, antropológico cultural, es decir, como identifiquemos de acuerdo a cada tradición ese segundo momento, que era el momento del análisis comparativo de aquello que se había descrito, comparado con otras descripciones sobre el mismo tema, sobre el mismo grupo, sobre el mismo problema. Entonces, ese segundo momento etnológico, antropológico social o antropológico cultural o antropológico sociocultural, dependiendo de la tradición, ese segundo momento es el que permitiría las pautas para el tercer gran momento de la ciencia antropológica, que sería el momento de la explicación. Y este momento de la explicación es el momento de la elaboración de leyes generales a partir de lo dicho en el segundo momento etnológico y retomado o que tenía como base el momento etnográfico. Bueno, cuando Geertz dice lo que hacen los antropólogos es etnografía y entonces la etnografía es descripción densa, cuando Geertz hace esta secuencia argumentativa, lo que hace es fundir la etnografía con la antropología de una manera impactante, en el sentido de que después ya no se volvió a separar, ¿no? Hasta ahora, bueno, hasta Sperber, que empieza a hacer un primer intento de separación, y luego muy recientemente tenemos trabajos como los de Tim Ingold. Bueno, hay un trabajo de José Llovera también muy crítico al respecto, que se llama Trabajo de campo, panacea antropológica o camisa de fuerza, ¿no? Entonces, los trabajos de Tim Ingold, que tendrán oportunidad de leer seguramente sus clases de metodología, en donde Ingold señala que la etnografía, la antropología no es etnografía o la etnografía no es antropología, que no quiere decir que no sean parte de la misma disciplina, sino que no son sinónimos, sino son elementos distintos de la disciplina, o en su famoso texto That's Enough About Ethnography, ya estuvo bien de la etnografía. Lo que hacen estos autores no es darle mayor o menor importancia a la etnografía o la antropología, es puntualizar lo que las distingue.
porque consideran estos autores que es muy importante entender a qué obedece una y a qué obedece otra. Y que algo que fue un argumento muy fuerte, muy contundente de Geertz, pues terminó en muchos sentidos, y desde el punto de vista de estos autores, por simplificar un ejercicio que tiene muchas mayores complejidades, ¿no? Bueno, entonces lo que hacen estos autores es disectar esta unión, a volver a hacer una separación y analizar esto en términos epistemológicos, es decir, de sus consecuencias en la producción de conocimiento antropológico. En ese sentido, Sperber, digamos, en este trabajo que estamos leyendo, dice, a ver, vamos por una cuarta propuesta, ¿no? Vamos a separar otra vez las dos disciplinas que componen la antropología, la etnografía interpretativa y la antropología teórica. Vamos a separarlas, vamos a contraponerlas como un ejercicio epistemológico necesario para poder observar a qué responde cada una de ellas, qué puede aportar cada una de ellas, cuál es su función y cómo podrían reconciliarse en términos sistemáticos, en términos, digamos, favorables para la antropología, así con mayúsculas, ¿no? Bueno, en ese sentido, dice Sperber, tendremos que entender que la antropología y la etnografía, perdón, y la antropología van a proceder de maneras distintas porque responden a distintas preocupaciones. La etnografía, por ejemplo, está vinculada al estudio de culturas específicas, mientras que la antropología tiene una preocupación en realidad por habilidades culturales, ¿no? Como pueden ver, y aquí hago una pausa, esta distinción entre etnografía y antropología se puede superponer, no es que así lo haga Sperber ni así lo haga Schwieder, yo lo estoy pensando, a la distinción que hace Schwieder entre lo universal y lo particular, entre el iluminismo y el romanticismo. Podríamos, de manera muy simplificada, y lo digo esto con mucho tiento, ¿no? Porque podría ser también una simplificación de mi parte, podríamos pensar que la etnografía obedece más a los designios del espíritu romántico y la antropología a los intereses del pensamiento ilustrado, por decirlo de alguna manera. Con todas los asegúnes que esto merecería y en sus justas dimensiones, pero bueno, para entender cómo se vincula con lo que hemos leído antes. Entonces, regreso, dice Sperber, la etnografía tiene una preocupación en culturas específicas frente a una antropología que busca entender las habilidades culturales en general. Digamos, una está preocupada por las culturas en plural, la otra por la cultura como una habilidad de lo humano o de los humanos, ¿no? En ese sentido, la etnografía está preocupada por las variedades de la experiencia humana, es decir, todas las formas en las que se da la experiencia humana, mientras que la antropología está preocupada por la variabilidad humana, la posibilidad de lo humano de transformarse, ¿sí? A partir de una unidad, cómo se expresa esa unidad de formas distintas y cuál es la condición que permite que exista esa variabilidad. Por su parte, mientras que la etnografía, que está interesada en las culturas específicas, en las variedades de la experiencia humana, pues es una disciplina que procede a partir de experiencias, es decir, del contacto con esas culturas específicas, con la vivencia de esas variaciones, de esas particularidades, y por lo tanto, en esa experiencia y en esa preocupación por entender la especificidad y la variabilidad, lo que va a arrojar son interpretaciones, es decir, elementos que nos permitan comprender la variabilidad, que nos permitan aproximarnos a ella. En ese sentido, la antropología, que busca entender las habilidades culturales, en términos generales, la variabilidad humana como condición compartida, se va a apoyar entonces en datos confiables que en el caso de la antropología, en el sentido clásico, deberían de provenir de la etnografía, por supuesto, datos confiables y en descripciones. Y ahorita vamos a ver por qué.
en datos confiables y en descripciones, no en interpretaciones, en descripciones, ¿sí? Para poder tener elementos de análisis comparativo, digamos, sólidos que permitan hablar en términos generales. Bueno, en ese sentido, lo que dice Sperber es, a ver, lo primero que tenemos que entender es que tanto las interpretaciones de la etnografía como las descripciones que requiere la antropología son representaciones, ¿sí? ¿Qué es una representación? Es algo que está en lugar de otra cosa, en el sentido más clásico del término. Es algo que está en lugar de otra cosa, algo que hace presente de nuevo a un elemento ausente, ¿no? Esa es una representación. Entonces, dice Sperber, las representaciones pueden ser descripciones y también pueden ser interpretaciones. Ahora, ¿qué características tienen cada una de estas? Bueno, las descripciones, dice Sperber, van a ser adecuadas en la medida en que son verdaderas. ¿Qué quiere decir esto? Cuando yo describo algo, lo hago presente. Si te describo cómo es mi casa y te digo mi casa es de color blanco, la hago presente porque tú, digamos, la hago presente en la descripción, la represento en la descripción a partir del color blanco. Si tú luego llegas a mi casa, te digo, encuentras mi casa que es de color blanco y llegas y no ves ninguna casa de color blanco, pues esa descripción no es verdadera y en esa medida no es adecuada. ¿Por qué? Porque no te permite llegar a mi casa, ¿no? Ves solo casas rojas y negras y azules, y entonces no te permite llegar a mi casa. En ese sentido, una descripción para ser adecuada tiene que ser verdadera. Ahora, para poder saber si una descripción es verdadera, esta descripción, la verdad o la falsedad de una descripción, solo puede analizarse a partir de una proposición, es decir, a partir de un enunciado. Mi casa es blanca. No pueden derivarse de otra manera, solo a partir de enunciados que se formulan de manera tal que nos permiten saber si es cierto o no, o no es cierto, ¿no? O falso. Entonces, esta idea es muy importante. ¿Por qué? Porque implica que toda descripción debe de estar formulada en términos de un enunciado, de una proposición sujeta de análisis, de manera que esta descripción pueda ser utilizada como evidencia científica, que pueda ser utilizada para un análisis posterior, ¿sí? Estas son las cualidades que Sperber nos ayuda a identificar de las descripciones. No es que él se las esté dando. Aquí es bien importante entender que esta no es como una postura de Sperber de cómo decido yo definir la descripción. Es lo que en términos lógicos, en términos, digamos, conceptuales, en términos epistemológicos, es una descripción, ¿no? A eso se le llama una descripción. Y este punto lo resalto porque a diferencia de muchos otros autores en donde ellos hacen, digamos, un uso más libre o crean sus propias definiciones de algunos conceptos, Sperber lo que hace es buscar apoyarse en un lenguaje referencial, sobre todo vinculado a los análisis lógicos, que nos permita, digamos, estar claros todos, entender todos a qué se refieren estas cosas, ¿no? Bueno, entonces dices, pero estas son las características de una descripción, tengámoslas claras, ¿no? Podemos decidir hacer descripciones o no hacer descripciones, pero si hacemos una descripción tendría que tener estas características. Mientras que las interpretaciones, pues son también representaciones, pero son representaciones no descriptivas. Es decir, no, yo cuando digo mi casa es blanca, eso no es una interpretación. Mi casa es bonita, es una interpretación. ¿Por qué? Porque a ti te puede parecer que no es bonita, a mí me parece que sí es bonita, y es una interpretación. Ahora, la interpretación tampoco es que yo pueda decir cualquier cosa que me venga a la mente, ¿no? La interpretación es una representación que lo que hace es un resumen. Es un resumen en la medida en que en este ejercicio hay un compromiso entre él o la investigadora
y aquello que investiga, lo que alcanza a comprender, lo que alcanza a entender el investigador de lo que vio, de lo que oyó, de lo que le dijeron. Y entonces eso se resume y es lo que se transmite en una interpretación. Una interpretación tampoco es un supuesto o una ocurrencia o este uso que damos de las interpretaciones como de, yo dije que no quería, esa fue tu interpretación, no sé, cosas así, ¿no? Dijiste que no querías, esa es tu interpretación. No, una interpretación tiene que ver, tiene también un referente, pues, o sea, no se puede decir cualquier cosa. Se dice sobre aquello que se vio, que se experimentó, que se pensó, que se escuchó y que le fue dicho, ¿no? Y en ese sentido se hace el resumen a partir de eso. Y eso tiene que tener un referente, ¿no? Esta es una idea específica de interpretación. Pero bueno, esta interpretación es una representación no descriptiva, es un resumen en el sentido particular de las interpretaciones. Ahorita vamos a ver otras representaciones no descriptivas que no son resúmenes. Pero bueno, en el caso de las interpretaciones son resúmenes, requieren de un comentario descriptivo, ¿no? ¿Qué es el comentario descriptivo? Es cuando yo, ahorita lo vamos a ver con más detalle, pero cuando yo contextualizo mi interpretación y digo, los ejemplos que pone Sperber, sobre todo de Evans Pritchard, ¿no? Los NUER piensan que los monos de cráneo rojo, ¿ves? Se me fue el nombre, pero son buenos para curar la epilepsia, ¿no? Esa formulación de los NUER piensan que es una formulación, es un comentario descriptivo, o trata de ser un comentario descriptivo, los NUER piensan que, para que sepamos que la interpretación no es solamente de Evans Pritchard o del antropólogo, sino es una especie de negociación entre lo que ve el antropólogo, lo que le dicen los actores sociales, lo que observa, lo que escucha, lo que otros han dicho, es decir, entre todo eso, por eso es un resumen. Y se requiere un comentario descriptivo porque si no digo, los NUER piensan, nada más digo, los monos de cráneo rojo son buenos para curar la epilepsia, pues entonces, digamos, está totalmente descontextualizado dónde está la base, cómo lo puedo utilizar, en fin. Pero lo más importante es entender que las interpretaciones, así como una descripción es adecuada cuando es verdadera, una interpretación es adecuada cuando es fiel a la comprensión del significado, cuando el propósito de la interpretación es ayudar a comprender. El propósito de la descripción es generar evidencia científica susceptible de ser utilizada para desarrollar explicaciones. Esta parte es la que es muy importante. Las interpretaciones están encaminadas a la comprensión o el significado de algo y en ese sentido son adecuadas cuando son fieles a eso. Entonces, estas distinciones son muy importantes. Para puntualizar un poco sobre las representaciones no descriptivas, Sperber también nos habla de otro tipo de representaciones no descriptivas como que son las reproducciones, es decir, los modelos a escala o una cita. Una cita es en realidad una representación no descriptiva. Lo que hago es tomar tal cual, digamos, físicamente, porque eso es lo que se hace en la cita, por eso se pone entrecomillado, porque pones las palabras tal cual fueron dichas, ¿no? En ese sentido, las citas, los modelos a escala, los mapas son reproducciones no descriptivas, cuyo valor digamos, cuya adecuación está vinculada a su parecido físico con aquello que se busca representar, ¿sí? Esas serían las diferencias. Bueno, entonces, dice Sperber, una vez que tenemos claras estas distinciones, es muy importante entender qué es el comentario descriptivo. Eso que Sperber está diciendo que debería de estar apoyando una interpretación para que esa interpretación, pues, digamos, sea adecuada, ¿no?
Entonces, el comentario descriptivo debería de acompañar a cualquier representación, ¿no? En el caso de las descripciones, pues ellas mismas son comentarios descriptivos. En el caso de las reproducciones, los nombres de aquello que se reproduce son los comentarios descriptivos. En el caso de las interpretaciones, vamos a ver a qué se refiere el comentario descriptivo. Primero dice Sperber, una representación es adecuada, como les decía antes, en la medida en que físicamente se parece a aquello que representa. Generalmente, el comentario descriptivo consiste en el nombre del objeto representado, sobre todo en las reproducciones. Si yo hago un modelo a escala de un carro, para poner el ejemplo que se nos viene más a la mente con la idea del modelo a escala, de un auto, y pongo, este es un Ford Fiesta, o no sé, cualquier nombre, el comentario descriptivo me ayuda a ver qué es lo que traté de representar con ese modelo a escala y me permitirá ver qué tanto se parece físicamente, si es adecuado o no. Pero lo mismo pasa con los comentarios, digamos, los nombres de los objetos en pinturas o de un mapa o de cualquier otro elemento, o el comentario descriptivo en una cita, que es de donde lo obtuve, ¿no? Autor, año, página. Me ayuda a ver qué tan parecido es físicamente, ¿no? Aquello que representa. En el caso de todas las representaciones que no son ni claras reproducciones ni claras descripciones, pues se van a considerar interpretaciones. Es decir, no es un modelo a escala, no es una cita, no es tampoco una descripción. Bueno, esta es una interpretación. Esas interpretaciones, como les decía antes, van a ser adecuadas en la medida en que sean fieles a la comprensión o al significado. ¿Cómo podemos saber que son fieles a la comprensión o al significado? Pues porque tendrían que estar acompañadas de un comentario descriptivo. Si una interpretación está acompañada de un comentario descriptivo, esto la hace susceptible de ser un dato científico, de constituirse como un dato científico. ¿Sí? ¿Por qué? Porque ayuda a alguien más a leer esa interpretación como, con el comentario descriptivo, como si fueran las instrucciones para usar esa interpretación. Es decir, yo digo que los monos araña, ya creo que ya estoy dando súper mal el ejemplo, pero bueno, de cráneo rojo, son buenos para curar la epilepsia. Digo que los NUER lo dijeron porque lo dijo tal persona con la que platiqué en tal momento y lo vi, y en un ritual curativo para curar a una persona con epilepsia, vi que estaban dándole el cráneo molido del mono rojo, o lo estaban quemando, lo estaban usando. Es decir, cuando yo doy eso, lo vi, me lo dijeron, lo escuché, alguien recitó un poema sobre eso, y cuando yo doy esos elementos, lo que estoy diciendo a quien puede utilizar, o yo mismo para utilizar esta interpretación como un dato científico, estoy diciendo cómo usarla, con qué, digamos, cuidados, con qué consideraciones. En ese sentido, el comentario descriptivo ofrece las instrucciones de uso y opera como opera un pie de foto. Cuando yo tomo una foto, selecciono del mundo un fragmento que decido fijar, ¿no? Y al fijarlo, yo puedo, por ejemplo, si estoy viendo ahorita en el patio de mi casa, 3 árboles, ¿no? Y tomo una foto y pongo el nombre solo de uno de ellos, ¿no? Encino blanco. Pongo el nombre encino blanco, eso hace que quien ve la foto podrá ver el pinito que hay al lado, la enredadera u otras cosas, pero sabe que lo que yo le estoy diciendo es que en esta foto el dato relevante es el encino blanco. ¿Me explico? Y en ese sentido, esto ayuda a que esa foto se vuelva un dato susceptible de ser utilizado. Bueno, entonces dice Sperber, ahora vamos a ver, ¿qué es una descripción? No solo en antropología, en general. Hemos dado ejemplos antropológicos porque es lo que nos compete, pero una descripción en general es esto, es adecuada cuando es verdadera, para un antropólogo o para una persona. Decirle a alguien la dirección de mi casa
y que mi casa va a ser blanca, es adecuada para el antropólogo o para el repartidor de comida que va a llegar a la casa y necesita saber si es blanca. Una interpretación es adecuada cuando es fiel a lo que quiere, a la comprensión o al significado. Si alguien me dice, ¿qué quiere decir I am a woman? Soy un chango, pues no es adecuado. ¿Por qué? Porque no ayuda ni a la comprensión ni al significado. Una interpretación, entonces en este ejercicio de traducción, soy una mujer, es adecuada porque está ligada, es fiel al sentido y al significado. Ayuda a la comprensión. Entonces, bueno, estoy haciendo este resumen para que entendamos que eso aplica para todo, no solo para la antropología. Es a lo que me refería con que Sperber nos está llevando al campo de la lógica, no solamente a su elucubración como teórico de la antropología, ¿no? Pero bueno, entonces dices, pero bueno, ahora vamos a llevarlo, ahora sí, ya después de todos estos ejemplos, al campo específico de la antropología y vamos a preguntarnos qué son las interpretaciones etnográficas. Y va a decir, aquí es bien importante entender esto y aquí hago énfasis, por eso está una parte subrayada. Dice Sperber, un etnógrafo puede, por ejemplo, estudiar la economía o la demografía de una sociedad basándose en la revisión estadística de datos descriptivos. Sin embargo, en la medida en que ese trabajo sea realmente etnográfico, es decir, que considere a la economía o a la demografía en su relación con la cultura, esa es la dimensión etnográfica, que considere cualquier tema en su relación con la cultura. Las interpretaciones de los fenómenos culturales, ya sean largos o cortos, deberán jugar un papel decisivo. Es decir, cuando estudias cualquier tema, para que ese tema sea un tema etnográfico, sea un tema antropológico en ese sentido, pero que sea un tema etnográfico, es necesario que esté relacionado con la cultura, que se trabaje al nivel de la cultura. ¿Por qué hago énfasis en esto? Bien importante. Muchas veces nosotros hemos entendido el trabajo antropológico como un trabajo simplemente definido en función de con quiénes se trabaja. Y partimos de la idea de que cuando trabajamos con otros, con los otros, estamos pensando en estos otros caracterizados desde el Estado, por ejemplo, en el caso mexicano, como los pueblos indígenas. Cuando nosotros trabajamos con pueblos indígenas, ya estamos haciendo antropología. ¿Por qué? Porque la antropología trabaja con otros. Y pensamos entonces que cualquier cosa que digamos sobre esos otros ya es antropológica. Pero en realidad, o ya es etnográfica, porque hizo una descripción. Fui con los otros y hice una descripción de su sistema de salud. Y esa es una etnografía del sistema de salud de los otros, ¿no? En San Juan Cancuc, con los celtales, ¿no? Entonces ya es un trabajo etnográfico. No, es un trabajo etnográfico, no porque se haga con los otros, pero porque se hace en relación con su cultura y porque se hace al nivel de la cultura. Esa parte es súper importante. Y entonces es eso, es ese elemento el que hace que no podamos solo basarnos en datos, sino que tenemos que recurrir a lo que los otros piensan y dicen, y en esa medida se vuelve necesaria la interpretación de los fenómenos culturales, porque los pensamientos y las ideas de los otros no son observables y por lo tanto no se pueden describir. Solo se puede acceder a ellas a partir de una interpretación. Esa interpretación tiene que ser lo más fiel posible al significado y a la comprensión. Y entonces este énfasis que hace aquí Sperber es bien importante subrayarlo. Dice Sperber, en las interpretaciones etnográficas aparecen generalmente en relatos etnográficos y tenemos distintos tipos de relatos etnográficos. Por supuesto, tenemos uno de los más comunes, el favorito, que es la anécdota, ¿no? Y la anécdota consiste, ahí nos pone el ejemplo de Evans Pritchard, que es muy interesante, ¿no? Cuando Evans Pritchard está hablando de un juicio y dice Evans Pritchard, ¿no? Ante la desaprobación silenciosa de los que estaban presentes, y bueno, está narrando un juicio sobre alguien que ha matado muchas vacas, ¿no? Que ha matado mucho ganado. Y entonces
dice, ante la desaprobación silenciosa. Y entonces Sperber dice, ¿cómo observas la desaprobación silenciosa? ¿Cómo sabes que está haciendo, que hay desaprobación? Y, o sea, puedes describir, había silencio, ¿no? ¿Y por qué ese silencio está vinculado a la desaprobación? Entonces, bueno, esta no quiere decir que no, que, o sea, lo pone en tela de juicio Sperber, no porque no crea que efectivamente había una desaprobación, que no necesitaba decirse con palabras, que era sentida y experimentada por el sujeto del juicio y por quienes estaban allí, sino que tendría que explicitar Evans Pritchard cómo llegó a esa conclusión de que de lo que estaba hablando era la desaprobación silenciosa. Estaba haciendo una interpretación, definitivamente, no una interpretación. Es decir, digo, no una descripción. Estaba haciendo un resumen a partir de una anécdota, que es, yo lo vi, yo estuve allí y vi cómo había esta desaprobación silenciosa. ¿Qué implica la anécdota entonces? Implica lo que el etnógrafo seleccionó, de lo que entendió, de lo que sus informantes le dijeron, de lo que ellos entendieron, esto escrito en un estilo indirecto. No, el estilo directo es Juan dijo, María explicó, y así, ¿no? Eso es el estilo eh, directo. El estilo indirecto es cuando yo digo, cuando yo hablo como, digamos, en nombre de todos o asumiendo lo dicho por todos, pero sobre todo, o incluso puedo decir, los miembros de esa comunidad no dijeron. Pero entonces, eso es estilo indirecto porque es un resumen que yo estoy haciendo de lo que dijo cada uno de ellos, no lo estoy reproduciendo directamente, o a menos que hayan hablado de manera coral, pues difícilmente podría ser eso un discurso directo, ¿no? Entonces, bueno, la anécdota es esta forma del relato etnográfico muy presente, ¿no? en las etnografías, que tiene que ver con este proceso en el que el antropólogo, por supuesto, la antropóloga, el etnógrafo, a partir de un encuentro y de una experiencia en donde hay muchos elementos detrás, muchos años o mucho tiempo de observación, llega a la conclusión y selecciona de que lo que entiende, de lo que le dijeron, de lo que aquellos que dieron a entender. Donde dice etnógrafo es porque es etnógrafo o etnógrafo, ¿no? Bueno, de lo que ellos entendieron. Es decir, eh, este relato en estilo indirecto es parte del tipo de relatos etnográficos en el que están insertas interpretaciones. Entonces, Sperber nos lo hace notar para observar cómo esa interpretación requiere de un comentario descriptivo de manera que alguien que no sea Evans Pritchard pueda tomar ese elemento y ponerlo como, transformarlo en un dato susceptible de análisis. Ahora, otra forma de los relatos etnográficos pues son las glosas, que requieren un alto nivel de intuición. Esto es muy común en los relatos etnográficos, que es la utilización de términos que se usan en las lenguas vernáculas, en las lenguas de los conglomerados, de los pueblos, de los grupos con los que se trabaja, y que no pueden traducirse, que la investigadora o el investigador apenas alcanzan a intuir cuál es su sentido, y ese sentido además es múltiple, es digamos, polivalente, y entonces empiezan a advertir que precisamente ese carácter polivalente, ese sentido múltiple, esa modificación del sentido de acuerdo a cambios en distintos contextos, los hace pensar que están ante un elemento central en la cultura de ese grupo. Y entonces son términos que suelen dejarse, digamos, en la lengua vernácula, que suelen como intuirse y tratar de explicarse, pero se mantienen en la lengua vernácula, ¿no? Entonces, dice Sperber, es la relación entre significados en la propia lengua y no es su traducción. Entonces, pueden cambiar, ¿no? Por ejemplo, en el relato de Evans Pritchard, el quod, que es espíritu o Dios, a veces espíritu, a veces Dios, o a veces Evans Pritchard lo entiende como espíritu, a veces como Dios. El cook,
que en un sentido puede ser comprar, en otro sentido puede ser vender, en sentido más general se refiere al intercambio. Es decir, estos términos que ahorita vamos a ver que se refieren, que están vinculados a términos interpretativos y que están muy presentes en los relatos etnográficos, ¿no? Esta idea de, bueno, lo que yo más o menos entiendo cuando aparece este término es eso, y no tengo un referente claro, así específico en la lengua como investigadora en mi lengua o como investigadora en mi lengua para traducirlo, ¿no? Y entonces lo dejo así ambiguo y requeriría, en todo caso, de explicar por qué llego a la conclusión de que tal vez significa lo que significa y advertir, a lo mejor en un comentario descriptivo, el uso que le voy a dar a partir de los criterios que tomo en consideración para dar ese uso. Bueno, la generalización. Esto es como lo más típico en las interpretaciones, en los relatos etnográficos y en las interpretaciones etnográficas, ¿no? ¿Qué es la generalización? Es este compromiso entre el pensamiento de los nativos y los medios de expresión del etnógrafo. A ver, esto es lo que alcanzo a comprender, esto es lo que alcanzo a comprender que ellos piensan que piensan, ¿no? Dirá Sperber. Esto es lo que alcanzo a comprender de lo que dicen y esta es la forma que tengo de exponerlo y entonces hago una generalización que son muy comunes, ¿no? Los rarámuri piensan que las almas están sostenidas de hilos que, digamos, que los llevan al lugar de Onoruame, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Y entonces digo, los rarámuri piensan. Hago la generalización asumiendo que todos los rarámuri piensan exactamente eso y, digamos, no podría hacer especificaciones en el relato, en la elección, digamos, en la expresión de mi descripción, de tipo, porque me lo dijo Juan, me lo dijo Petra, me lo dijo, no sé, Natalia, me lo dijo, Natalia es un nombre muy común entre los rarámuri, creo, estoy haciendo una generalización. Pero bueno, ellos me dijeron esto, ¿no? Sería, esta persona me lo dijo de esta manera, tal niña me lo dijo de otra manera, aquel anciano me lo dijo de esta manera, porque entonces el relato se volvería incansable. Hay una estrategia comunicativa del investigador, de la investigadora, del etnógrafo, de la etnógrafa, para determinar esto, ¿no? Y bueno, en esa misma, o sea, el mismo ejemplo en que yo pongo etnógrafo A, es mi estrategia comunicativa para decir que cuando estoy hablando de quienes hacen etnografía, puedo estar refiriéndome a hombres o a mujeres. Y entonces, buscando no caer en el riesgo de hacer generalizaciones diciendo solo los etnógrafos o los antropólogos, ¿no? Pero esto es una especie de compromiso que se hace constantemente en antropología con fines pues comunicativos, de transmisión de aquello que quiero, aquello quiero decir. Entonces, estas son las interpretaciones típicas en los relatos etnográficos y están en un estilo libre, indirecto, no solo indirecto, no solo digo los Nuer dicen o tales, los Nuer de tal comunidad dicen esto, digo en términos muy generales, en la cultura rarámuri o en la cultura Nuer se piensa, ¿no? ¿Quién sabe? Pero se piensa, o los Nuer viven así, no me lo dijeron, pero yo lo sé. Esa generalización es muy común en las interpretaciones y, por supuesto, de acuerdo con Sperber, debería de estar acompañada de un comentario descriptivo. No es que no se pueda hablar así, es que debe haber un instructivo de uso de esas interpretaciones. ¿Cuántas personas lo dijeron? ¿En qué momento? ¿En qué contexto? Para que puedan ser utilizadas como datos científicos. Bueno. Entonces, dice Sperber, las interpretaciones etnográficas pueden ser traducciones cuando son a partir de relatos, de reportes indirectos o indirectos libres de eventos hablados. Es decir, cuando alguien
un interlocutor o en un diálogo me cuenta algo, yo traduzco eso. Y aquí la traducción no solo se refiere a que esté dicho en otra lengua, puede estar dicho por ejemplo, en nuestro caso, que hablamos español, cuando vamos a las comunidades que hablan, por decir algo, que pueden hablar una lengua indígena, podríamos ir a otras comunidades donde hablan español. Pero si vamos a donde hablan alguna lengua vernácula, lenguas locales, digamos, y ellos nos cuentan un mito, por ejemplo, y lo hacen en español, primero ellos están haciendo ya un ejercicio de traducción. Nosotros deberíamos de saber que al hacer ese ejercicio de traducción, ellos están haciendo una interpretación, ellos están haciendo una representación, y dar cuenta de eso y asumir que se está haciendo ese ejercicio es muy importante. Y luego yo hago a esa interpretación, a esa traducción, le hago otra interpretación y otra traducción en un reporte indirecto libre en el que ese uso del español, aludiendo a elementos de la cultura local, del conocimiento local, que se aproximan una vez que se traducen a la lengua en la que se está haciendo la descripción, se aproximan al posible lector llevándolos a referentes que puedan ser susceptibles de comprensión. Bueno, entonces, a estas traducciones, por supuesto que les podemos añadir comentarios descriptivos. Yo puedo decir quién me lo dijo, dónde me lo dijo, cuándo me lo dijo, por qué me lo dijo, cómo le pregunté, qué le pregunté, si lo hizo en la lengua vernácula, en su lengua materna, si lo hizo en otra lengua. Todo eso lo puedo añadir a una traducción. También están las interpretaciones etnográficas de comportamientos o instituciones. Estas interpretaciones, de comportamientos e instituciones son mucho más complejas o pareciera que los comentarios descriptivos no son posibles. Y tienen que ver con, por ejemplo, cuando no se trata de un evento hablado, sino de algo que observo. Por ejemplo, cuando yo voy a describir o en realidad interpretar, diría Sperber, un ritual, ¿sí? Hay elementos del ritual que voy a describir, que son, por ejemplo, los objetos, que son, incluso puedo, quienes hacen descripciones de danzas, ¿no? Que tienen un código y pueden decir si se dieron vueltas levógiras o destrógiras y el tipo de movimientos, si se pueden hacer dibujos, si se pueden hacer reproducciones en el sentido de hacer dibujos y modelos de cómo ocurrió la danza, lo que sea, dentro de un ritual. Pero lo que va a poner junto el ritual es una interpretación que está asociada a preguntas de cosas que no se pueden describir, que solo se pueden interpretar. ¿Por qué se hizo ese ritual? ¿A qué se hizo ese ritual? La idea de sacrificio. ¿Qué es un sacrificio? ¿Cómo lo entiendo? Entiendo el sacrificio y entonces el lenguaje referencial, el comentario descriptivo se vuelve muy complicado porque tendría que señalar desde dónde estoy usando el término sacrificio, por qué elegí ese término y no otro. Es decir, digamos, hay una elaboración muy compleja para llegar a este comentario descriptivo que acompañe la interpretación etnográfica de un comportamiento, una danza o algo que vea, o de una institución, un ritual, una ceremonia o por ejemplo, una toma de cambio de gobierno o lo que sea, ¿no? Bueno, entonces, estas descripciones, estas interpretaciones etnográficas sobre comportamientos e instituciones, dice Sperber, son el campo propicio para los errores. ¿Por qué? Porque solemos enfocar el objeto de la representación interpretada, más que a la representación misma. Es decir, cuando nosotros vamos a describir, insisto, un ritual como la Semana Santa, parece que decimos describir, pero vamos a interpretar un ritual como la Semana Santa, en este sentido sperberiano, parece que estuviéramos pensando que lo que nos dicen
o lo que los dicen los actores sociales que participan en él, que lo que intuimos de lo que observamos, en realidad es sobre el objeto de representación, que es la Semana Santa, cuando en realidad es en sí misma una representación. ¿Por qué? Porque quienes participan, quienes ejecutan y quienes observamos, estamos haciendo presente elementos puestos digamos, en marcha en la Semana Santa. Estamos haciendo presente la idea, por ejemplo, voy a simplificar mucho, la idea de Jesús crucificado. Se está haciendo presente allí. Y lo que estoy escribiendo no es la idea de Jesús crucificado, estoy describiendo la idea que se tiene sobre la idea de Jesús crucificado, por decirlo de alguna manera. Entonces, hacemos representaciones de representaciones. Y cuando nosotros pensamos que así es la Semana Santa entre los Pimas, por ejemplo, así es, ¿no? Se pasa esto y luego pasa esto y luego pasa esto, en realidad estamos confundiendo el objeto de la representación interpretada con la representación misma. Todas las interpretaciones en la ciencia de la cultura son representaciones de representaciones conceptuales. Esta idea es fundamental. Todas las interpretaciones que hacemos en la ciencia de la cultura, es decir, etnográficas, cuando estamos trabajando en el nivel de la cultura, son representaciones de representaciones. ¿Sí? Lo que alguien piensa sobre lo que piensa. Esta idea es muy importante porque entonces podemos evitar confundir la representación con lo representado. ¿Sí? Generalmente hablamos como si estuviéramos describiendo lo representado, cuando en realidad estamos interpretando una representación de lo representado. Esa observación y puntualización es fundamental en la claridad epistemológica, metodológica que lleva a la construcción de conocimiento antropológico. Y entonces dice Sperber, mientras no se dé importancia a la distinción entre el entendimiento intuitivo del etnógrafo, los enunciados de los nativos, es decir, lo que ellos dijeron, que lo que ellos dijeron no es lo que piensan, es lo que nos dicen que piensan, que puede ser lo que piensan que piensan. Es muy importante entender esto. Entre estos últimos, los enunciados de los nativos, de las y los actores sociales, y los propiamente enunciados de los citados, es decir, cuando alguien me cita lo que alguien dijo, es decir, cuando alguien dice, hacemos la Semana Santa para empezar un nuevo año. Lo dijo él porque eso es ella, el interlocutor, porque eso es lo que piensa, porque eso es ese enunciado es lo que piensa, es lo que alguien más le dijo, es una cita, o es una combinación de lo que alguien más le dijo con lo que él piensa. Tendríamos que tener claridad en eso. Mientras no tengamos claridad en eso, no podemos añadir comentarios descriptivos. Es decir, no podemos decir, los Pimas piensan que la Semana Santa es el inicio de un nuevo año, sin decir, lo piensan porque me dijo alguien que su abuelo siempre se lo dijo y su abuelo lo aprendió de alguien más que le dijo tal cosa y él así entiende la semana. Es decir, hasta que pueda hacer esa alocución o la elaboración del tesguino en Semana Santa, estoy hablando de ejemplos Pimas, ¿no? Por supuesto, de Maikova. La elaboración de tesguino en Semana Santa que se comparte, Lola me dijo que el tesguino se comparte en el sábado de gloria para celebrar que hay un nuevo inicio y entonces se comparte hasta el sábado de gloria, no antes, y ella me dijo que se comparte ahí y entonces porque a ella, su mamá o sus abuelas o su abuelo le enseñó a hacerlo así y se decía cuando ella era niña que eso era así. Es decir, ¿de dónde viene ese enunciado? Y en ese sentido, ¿cómo yo puedo decir? Entonces, por eso, el tesguino se consume al finalizar la Semana Santa para celebrar un nuevo inicio del pueblo Pima.
Es decir, hago la generalización acompañada de un comentario descriptivo. No puedo hacerlo si no distingo entre esto, entre lo que yo intuyo, de lo que ellos dijeron, de lo que ellos piensan sobre lo que dijeron, de lo que dijeron porque están citando a alguien más que lo dijo. Si no tengo claridad en eso, no puedo añadir comentarios descriptivos. Puedo no añadirlos y simplemente compartirlo, pero ese trabajo difícilmente, digamos, será susceptible de análisis y consulta para que alguien más pueda desprender algún tipo de explicación general sobre la variabilidad cultural. Puede dar fe de experiencias, ¿no?, distintas y variaciones culturales, pero no puede ayudar a explicar la variabilidad, porque no se puede convertir en, sin comentario descriptivo, desde el punto de vista de Sperber, no se podría convertir en un dato científico para la antropología. Eso sería, digamos, esta explicación. A esto hay que añadir que la mayoría de los aportes de la etnografía está dado en términos de términos interpretativos, que son estos que comentábamos antes, estas glosas sin traducción. Los términos interpretativos como el Cook, para el caso de Evans Pritchard que cita Sperber. Pero, por ejemplo, en la antropología mexicana vemos constantemente las referencias a el costumbre, ¿no? Es que en el costumbre, y no se traduce, o sea, se deja el término el costumbre así, en términos interpretativos, como en un ejercicio de intuición, y alcanza aparentemente como un estatus teórico, de teoría etnográfica, el costumbre, ¿no? O, por ejemplo, cuando hablamos del chamán, el nahual, cuando hablamos, usamos esos términos y entonces hacemos un uso del término de el chamanismo entre los pueblos indígenas. Y entonces hablamos de el Oguirúame Rarámuri y de el Maracame Huichol y decimos ambos son chamanes, ¿no? Usamos ese término interpretativo sin traducción, pero que alude como categoría etnográfica teórica a un personaje que tiene una relación particular con lo sobrenatural, por hacer una simplificación. Entonces, dice Sperber, a ver, aguas, ahora sí estoy haciendo mi interpretación de Sperber, aguas con estos términos interpretativos. Tenemos que, a esos términos interpretativos tenemos que desmenuzarlos, tenemos que ver si son términos que proceden de una aproximación, es decir, no alcancé a entender exactamente lo que significaba, pero creo que significa algo parecido a, y hacemos una aproximación, ¿no? Que lleva luego a confusiones muy graves, ¿no? El ejemplo que pone Sperber del yihad, ¿no? Que se traduce, que lo vemos en los noticiarios como el yihad, la guerra santa, ¿no? No, o sea, es algo similar a lo que podríamos entender como una guerra santa, pero no es lo mismo. Yihad tiene otras connotaciones, entonces, y por supuesto otra denotación. Pero esto es hacemos una aproximación, a ver, algo que se le parezca a algo que podamos entender. Lo veíamos todo el tiempo con incluso estos usos perniciosos cuando se describe, por ejemplo, me acuerdo cuando era niña que yo siempre pensaba que ETA se traducía, eran las siglas para Grupo Terrorista Vasco, pero nunca entendía por qué, ¿no? ETA quiere decir Euskadi Ergatasuna, que es Tierra y Libertad, pero es el nombre de un grupo terrorista vasco. Y entonces en las noticias siempre decían, el grupo terrorista vasco ETA, y entonces ETA pasó a ser como sinónimo de grupo terrorista. Bueno, este tipo de ejercicios de aproximación pueden llevar a confusiones muy importantes y Sperber dice, aguas con eso. Vamos a ver si se trata de una aproximación, por qué se hizo esa aproximación, para qué se hizo esa aproximación, a qué busca ser fiel esa aproximación, a qué comprensión o a qué significado. Esta idea a lo que se es fiel cuando se hace interpretación es muy importante. También están los préstamos o los usos convencionales que hacemos y esos también deben de ser explicitados. Usamos el préstamo, el término chamán, porque no tenemos un término en lengua, por ejemplo, en la lengua de la etnógrafa o del etnógrafo que, digamos, generalice la idea como puede generalizarlo la idea de chamán. Entonces lo uso en préstamo y digo, lo voy a usar y lo voy a usar de esta manera y lo voy a usar así porque no encuentro un término adecuado en mi lengua.
O los usos convencionales, es decir, cuando caemos en estandarizaciones y decimos, a ver, esta suele entenderse de esta manera y entonces así lo voy a entender yo, tendremos que explicitarlo, no podemos simplemente usarlo y ya. Bueno, en ese sentido, dice Sperber, explicar e interpretar representaciones culturales tiene distintas implicaciones. Si entendemos la cultura como el conjunto de todas estas representaciones, de todas las representaciones que circulan dentro de un grupo humano, la cultura son las representaciones que circulan dentro de un grupo humano, tendríamos que partir de la idea de que una nueva antropología científica debería de ser una epidemiología de las ideas, epidemiología de las representaciones. Es decir, así como en su momento Gertz dijo, la cultura es una trama de significados, una urdidumbre de significados, un texto que hay que desentramar para interpretar esos significados y acceder a la comprensión de esa cultura. Sperber dice, a ver, las interpretaciones son representaciones. Y además de haber, digamos, elementos a interpretar, hay elementos a describir. Describir e interpretar son ejercicios de representación, son representaciones. Todas las culturas están compuestas por un conjunto de representaciones que circulan al interior de esos grupos humanos. En ese sentido, lo que tendríamos que entender es cómo circulan esas representaciones, cómo se contagian, cómo se comparten, cómo se reproducen. Por eso, para Sperber, una nueva antropología que reconcilie la etnografía interpretativa con la antropología teórica tendría que pensarse como una epidemiología de las representaciones. Tendría que estar encaminada a entender cómo se reproducen, se comparten y cómo se mueven las representaciones, cómo circulan las representaciones al interior de un grupo. En ese sentido, la etnografía tendría que cumplir el papel de hacer inteligible la experiencia de seres humanos particulares, interpretar las representaciones, y la antropología tendría que, a partir de esa interpretación de las representaciones, acompañada de comentarios descriptivos, por supuesto, en el sentido que acaba de explicar, la antropología tendría que explicar las representaciones culturales. Es decir, la etnografía nutriría de interpretaciones de las representaciones a una antropología que estaría encaminada a explicar esas representaciones culturales. Y esta sería la propuesta de Sperber. Y en este sentido, este trabajo de Sperber nos ayuda a cerrar este primer módulo y nos deja las dudas, las inquietudes que veremos a lo largo del curso sobre las formas en que se ha procedido, tanto en términos etnográficos como en términos antropológicos, al interior de cada una de las corrientes antropológicas que revisaremos, que se trata, en la mayoría de los casos, de corrientes muy relevantes que han tenido un impacto muy importante en la disciplina en general. Y bueno, sin cámara y sin imagen, me despido. Espero que haya sido clara la explicación y que los ayude a entender con mayor profundidad el texto de Dan Sperber. Que estén muy bien. Saludos.